Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un tema que considero importante y sobre todo en la actualidad, donde muchas personas pueden ser víctimas de falsas noticias, de comentarios inapropiados, de cosas que empiezan a publicarse y la gente le da un like o simplemente lo comparten sin revisar, sin verificar lo que comparten. Y en ese sentido, dentro de la Torá, en Éxodo 23, verso 1 y 2, tomando en cuenta la profundidad de los sabios al momento de enseñar todos estos aspectos que nos muestran la voluntad del Eterno, nos han dejado todo un legado en cuanto a estas enseñanzas. Y en especial a estos dos versos que nos pueden ayudar mucho a construir verdaderas relaciones con otras personas. Ya que vivimos en la era de la información, y para nadie es un secreto todo lo que vemos por las redes sociales y cómo la gente trata de captar seguidores a cualquier precio, ya que el fin justifica los medios de acuerdo a este tipo de mentalidad. Lamentablemente estamos muriendo por falta de verdad. Solemos creer todo lo que la gente dice sin tomar en cuenta los fundamentos que tiene, sin tomar en consideración la veracidad y el hecho de verificar, de comprobar de dónde surgen todos estos conceptos. Por eso la gente que camina con ética conforme a la verdad siempre evalúa quiénes son las fuentes y trata de buscar que sean varias donde puedan corroborar aquello que alguien puede estar comentando y que se ignora las verdaderas intenciones que están escondidas detrás de un video, de un audio, de algo que está escrito o incluso de una imagen. Entonces, muchos creen que los fake news son un problema de algoritmos modernos. Pero cuando empezamos a revisar la historia y nos vamos a lo que establece la Torá, nos damos cuenta que el mismo Eterno nos advierte sobre esto y ya nos da la respuesta al problema porque lo identifica. Y es que el virus más peligroso para una sociedad es un oído receptivo sin filtros. Un oído receptivo sin filtro. Ejemplo, si una persona comparte algo sin verificar lo que comparte, no es un informador, no es un testigo, se hace cómplice de lo que está compartiendo. Por eso, cuando alguien va a testificar, debe tener mucho cuidado de incurrir en el perjurio, porque esto podría acarrear consecuencias sobre aquel que se está prestando algo sin haber comprobado, sin garantizar que lo que recibió y de alguna manera apoyó o incluso compartió, esté consciente de lo que eso es en cuanto a la verdad. Cuando vamos a la Torá, nos muestra un precepto de no levantar falsos rumores, chismes, e incluso criticar, juzgar, y de esta manera hace que las personas sean más responsables de lo que dicen, de lo que se hace. Porque de alguna forma todo esto daña. Y los falsos rumores es la actualización de seguridad que el criterio de cada uno de nosotros necesita actualmente. Para muchos es fácil ser íntegro cuando todos te aplauden, te siguen y de alguna manera están como que loando tu nombre. Lo difícil es sostener la verdad cuando la mayoría ha decidido que la mentira es más conveniente porque está ajustado a ciertos intereses. Por eso
todos son santos viendo los pecados de otro, pero nadie se da la tarea de ver los suyos y publicarlos. Porque así como la gente puede criticar a alguien, no expone sus propias críticas. Nadie se va a dar la tarea de juzgarse y exponerse públicamente. Todo el mundo trata de esconderse, ¿no? Y que las luces peguen sobre el rostro de otra persona. Así que en Éxodo 23, estos dos versículos, 1 y 2, nos lanza un desafío, es un reto que incomoda a cualquier grupo, porque nos está hablando de no seguir a la masa para hacer el mal, de no seguir a la mayoría simplemente por ser mayoría. Se nos ha hecho mucho daño al decir que la mayoría tiene la razón, cuando vemos que tenemos ya una serie de eventos que han marcado que eso es mentira. Y uno de los que más destacan dentro de la Torá es cuando se envían a los 12 espías y la mayoría dijo todo en cuanto a esa tierra que el Eterno había establecido, y ellos incurrieron en la Lashon Hara contra la tierra. Muchos piensan que la Lashon Hara es mentir o decir algo de otra persona que no es cierto. Pero cuando vamos a la Torá y evaluamos ese concepto de la Lashon Hara, nos damos cuenta que la Lashon Hara es una lengua maligna, porque se puede estar diciendo incluso una verdad pero con mala intención. En vez de buscar la justicia y actuar apegado a los principios, se puede manipular una verdad para dañar a alguien por intereses que otros ignoran. Y cuando dentro de la persona hay resentimiento, raíz de amargura, mucho más. Hay personas que no saben cómo lidiar con sus errores, con sus problemas personales, con sus malas experiencias, con sus caídas, con defectos, con los tropiezos que han tenido, y para que los reflectores no estén sobre ellos, entonces hacen que apunten a otras personas. Y de esta manera empieza a victimizarse y que todos puedan tener una visión de otra persona totalmente diferente a lo que se tenía antes de todos estos comentarios, sin evaluar si es verdad o mentira. Cuando alguien utiliza el drama, el show y una serie de cosas, vamos a reunirnos, vamos a hablar, quiero contarte esto, tengo algo que decirte, muchas veces va con muy mala intención. Y sobre todo, tome en consideración esto. Cuando alguien diga algo de otra persona o quiera decirle algo a usted de otra persona, pregúntele si ya esa persona lo sabe. Si ya el que te va a comentar se lo dijo a esa persona, o si lo que va a decir tendría el valor de hacerlo delante de esa otra persona que no está y a la cual pueden injuriar, criticar y hacerle tantas cosas en su ausencia. Así que en un mundo de consensos forzados y pensamientos de grupo, la verdadera justicia social requiere el coraje de ser una minoría de uno. Y de allí que si tenemos el valor de ser ese voto disidente y levantarnos y decir no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, más allá de que digan que es la verdad y que es justo, cuando el procedimiento no es el correcto. Entonces el silencio nos hace cómplices. Un like o repetir lo que otro dice sin verificar tiene peso legal en el tribunal del cielo. Porque existe una ley milenaria que dice que escuchar una difamación te hace tan responsable como aquel que la inventó. Imagínate ser difamado, ser injuriado, ser acusado por los intereses ocultos de una persona
que se victimiza y te usa simplemente para estar tranquilo y para que nadie me vea a mí como responsable, que vean a otra persona como el responsable y el culpable. Y entonces yo soy la pobre víctima. Eso sí, en nombre de la verdad. Pero lo curioso es que hacen todo esto sin que esa persona esté presente. Por lo menos para que pueda defenderse y establecer los alegatos de aquellos que dicen ser justos, pero que jamás preguntaron a la persona que lo acusaron. ¿Qué sucedió? Yo quiero conocer tu versión. Dijeron esto, pero ahora dime tú, ¿qué fue lo que pasó? Y de esta manera tener la visión de dos partes, y eso es justicia. Lo demás es simplemente venganza disfrazada. Imagínense que una pareja tiene problemas y van delante de un juez y el juez solamente oye a una parte y en función de esa persona dictamina y sentencia. ¿Qué juez es ese? ¿Qué justicia se está impartiendo? O sea, no se trata solamente de la ética, se trata de la arquitectura de nuestra convivencia, de la forma como nosotros podemos establecer relaciones sanas dentro del marco del respeto, pero con principios claros que establezcan los fundamentos de una relación. Entonces, cuando analizamos estos dos versos de la Torá, desmantelan por completo esa psicología de la mayoría, de la turba, del grupo, ¿no? De esa afluencia, de ese torrente de personas que surgen y nos devuelve la responsabilidad individual. Yo creo que cuando prestamos atención a esto, y ya eso queda a juicio de cada quien, nosotros no podemos ver nuevamente las redes sociales de la misma manera. O sea, la próxima vez que nosotros veamos que hablan de alguien, que difaman o que dicen cualquier cantidad de cosas, creo que la actitud debe ser diferente. Y de allí no hacernos parte del problema y promover que esto permanezca, sino colocar un punto y de esta forma entonces hacer las cosas diferentes. Si todos quieren hacerlo de manera incorrecta, bueno, que empiecen a surgir aquellos que van contracorriente para hacerlo ajustado a la verdad. Entonces la próxima vez que nosotros en distintas redes sociales que estemos de alguna manera revisando, y sobre todo cuando son noticias virales que pudieran confirmar hasta los prejuicios del lector, ¿por qué no detenernos a verificar en vez de ser como que el motor que siga propagando algo que no sabemos si es verdad, pero me identifico con lo que están diciendo y de esta manera también sigo la corriente? O sea, debemos preguntarnos cuál es el filtro personal para no convertirnos en un levantador de rumores, en un eco, en un radio que empieza a decir muchísimas cosas y que lamentablemente no medimos el daño que podemos generar a aquel que está oyendo. Así que cuando entramos en este capítulo 23, y en especial al verso 1 y 2, la Torá nos sitúa en el corazón de la ética comunicacional. Tras haber recibido las grandes declaraciones en el Sinaí, el Eterno nos enseña que una nación no se destruye solo por una invasión externa, sino por la corrosión interna de la mentira, del odio, de la venganza, del conformismo. Los versos 1 y 2 actúan como un doble blindaje, porque primero protegen al individuo contra la desinformación y la calumnia, que es un verdadero veneno. Muchas palabras pueden ser un veneno mortal. Y segundo, protegen a la justicia de la presión de la mayoría, que es el veneno de la multitud. Por ello, la Torá nos advierte que la integridad de una persona se mide por su capacidad de sostener la verdad, incluso cuando todo lo que los rodean conspiran para ocultarla.
Este verso 1 es como un blindaje de la verdad, porque establece de no propagar un falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el impío para testigo falso, o incluso como enseña el Midrash. ¿Por qué vas a hablar de otra persona si sea verdad? ¿Cuál es tu verdadera intención? Así que cuando vemos esto nos advierten sobre el poder destructivo de las palabras, y de allí lo que conocemos como la Lashon Hara, la prohibición de aceptar el rumor. De allí la palabra hebrea lotizá, para traducirse como no levantarás. El rabino Rashi, un gran comentarista, explica que esto no solo prohíbe decir una mentira, sino también prestar atención al oírla. Si aceptas un rumor sin las pruebas, le estás dando vida y peso a esa falsedad. De allí que nosotros no podemos colocarnos de acuerdo con el impío. Esto es una advertencia contra la presión social. A veces por quedar bien con alguien poderoso, con un amigo, con alguien con quien tenemos empatía, nos sentimos tentados a validar su versión. La Torá nos dice la verdad es absoluta, no un favor que le hace a un aliado. Por eso el peligro de la mayoría. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Una de las cosas que nosotros vemos dentro de la Torá es cada vez que un líder o alguien se reunía en secreto, en grupo, donde de forma selectiva decía, vamos a llamar a fulano, a este, a otro, a una reunión, nada bueno salía de esa reunión. Nada bueno. Siempre ese tipo de situaciones, de esas reuniones en secreto y de forma selectiva, donde no hay alguien que piense diferente al grupo que se invitó, siempre sale mal. Siempre hay alguien que sale perjudicado y por supuesto el que va a exponer busca a los que puedan ser sus aliados, no a los que vayan en contra para no generar fricción en la reunión. O sea, quieren personas que simplemente asienten o aplaudan y estén conformes con lo que se expone. Y de esta manera el complot y todo lo que se hace o se gestiona cumple con las ambiciones o los sueños de aquel que la planificó. Por eso, cuando vemos el verso 2, es uno de los versos más complejos y fundamentales de la Torá. La tiranía de las masas. Porque existe una inclinación humana natural a seguir al grupo y como que evitar el conflicto. La Torá establece un límite ético. Si la mayoría va por el camino de la injusticia, tu obligación es la disidencia. O sea, la moralidad no es un concurso de popularidad. De allí que la regla de la mayoría en un tribunal no es la verdad. De este mismo verso los sabios derivan que en un juicio, y así aparece citado en el Talmud, y lo toman de la Torá, la decisión se toma por mayoría. Sin embargo, el texto añade una advertencia: no te inclines para pervertir. En casos de pena capital, por ejemplo, se requería una mayoría de al menos 2 jueces para condenar, pero solo uno para absolver. ¿Cómo podemos aplicar todos estos principios en este tiempo donde se pisotean y donde la gente se siente con autoridad de decir cualquier cantidad de cosas? O sea, vemos que muchas personas pueden tomar un teléfono y a través de las redes decir todo lo que le pase por la mente y hablar en contra de cualquier cosa, sin dar ni siquiera derecho a réplica. Entonces, cuando vemos nosotros que estos dos versos nos hablan de justicia en cuanto a lo que se divulga, lo que se informa o lo que se expone, en la era de las redes sociales, hablar de no propagar falso rumor, esto incluye el hecho de no darle un like o un clic o compartir información que no se ha verificado.
Porque este tipo de ruido destruye vidas. Miren que siempre que se acusa a alguien, se hace en grande, en primera plana, pero cuando se demuestra que es inocente, no se responde de la misma forma. No se responde de la misma manera. Miren cuando acusaron a Joseph de lo sucedido con la esposa de Potifar, miren todo lo que sucedió. Pero muéstreme dónde está toda la narrativa cuando vemos que es inocente. De allí que la responsabilidad individual que nos invita el verso 2 nos enseña a ser hijos verdaderos delante del Eterno. No podemos usar la excusa, es que todos lo hacían, o como todos dijeron esto, yo también lo creí, o bueno, es que a mí me pareció, sin evaluar nada. O sea, la justicia comienza cuando el individuo tiene el valor de decir no, incluso cuando el mundo entero está gritando que sí. Y por eso se hace una excelente decisión actuar con justicia, porque pudiera ser que muchos, frente a aquel que levanta su voz, pudieran decir, él tiene razón. De allí que nosotros, cuando empezamos a estudiar todo esto, nos damos cuenta de aquello que dicen grandes maestros, grandes sabios, en relación a todo lo concerniente al hablar o decir sobre otra persona cosas que de pronto no deberían ser. Imagínense una pareja donde tienen problema y de pronto el esposo empieza a hablar de la pareja, o la pareja empieza a hablar, o la mujer empieza a hablar del hombre. Y dice tantas cosas y resulta que en un momento dado ellos arreglan su problema y los ven juntos. ¿Qué pueden pensar de la persona que habló tanto del otro y ahora lo ven de la mano, juntos, riéndose en una foto con todo lo que dijo? ¿Cómo puede la gente interpretarlo? Una de las cosas que debemos tomar en consideración es que dentro de la relación de pareja deben existir códigos. Y cuando hablo de códigos, es que las personas no deben saber detalles o cosas del por qué una relación culmina. Porque eso es un asunto simplemente de la pareja. De hecho, cuando vemos en las redes sociales que personajes de la sociedad o gente muy importante, artistas, cuando lamentablemente se separan, dicen, bueno, nos estamos separando, mutuo acuerdo, y simplemente vamos a omitir decir cualquier cosa y respeten nuestra privacidad. Nadie se pone a ventilar, bueno, porque él me dijo esto y me prometió, y ella dice aquello, y ella me dijo esto, y resulta que esto y no fue así. Porque eso no ayuda en nada. El problema era de pareja y debe terminar en pareja. Y por lo tanto, lo apropiado, y sobre todo en un hombre, decir, bueno, sí, se terminó la relación, nos separamos, nos divorciamos, por diferentes motivos. Los dos de alguna manera somos culpables, somos responsables por lo que se dijo, por lo que se aceptó, y lo mejor fue separarnos. Y ya está. ¿Por qué dar detalles? ¿Por qué caer en tener que hablar de la otra persona y desacreditar o decir tantas cosas si al fin y al cabo ya te separaste y ya estás haciendo tu vida y otra cosa? Eso no le va a agregar ni quitar a esa relación que ya no existe. O sea, porque yo tengo que exponer cosas de esa persona a un público que simplemente se alimenta de esas cosas porque el morbo y el amarillismo existe. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué yo decir cosas de esa persona si mañana o pasado puede rectificar y puede corregir? O decir, bueno, yo voy a tener una nueva relación y no voy a cometer los mismos errores que en la otra. Y empieza un proceso de cambio, de reconstrucción, y a lo mejor en este momento no es la misma persona a la cual este otro estuvo unido o fue pareja en un momento dado.
O sea, ¿por qué estigmatizar a alguien de esa manera? De allí que Rashi enseña de no levantar ese falso rumor y cómo se hace tan responsable aquella persona que presta oído de otro que está hablando tantas cosas de alguien que en un momento dijo, yo amo a esta mujer, yo amo a este hombre. Por eso nos advierte la Torá que un juez tiene prohibido oír los argumentos de una de las partes si la otra no está presente. Está prohibido. Si oyes una difamación sin pruebas, tú eres cómplice de todo lo que se está creando. Y al levantar el rumor, tú le estás dando permiso para que exista ese tipo de maldad en el pueblo. Por eso el verso 2, cuando dice, Aharei Rabin Leatot, Rashi aclara una paradoja legal. La Torah dice, no sigas a la mayoría para el mal. No sigas a la mayoría para el mal. Pero de allí los sabios derivan que en general sí debemos seguir a la mayoría, pero no para el mal. Entonces Rashi explica que si un juez cree que los demás están cometiendo un error flagrante, no debe callar solo por seguir la corriente. O sea, su obligación es expresar su disidencia, aclarar, que la gente rectifique y que vuelva al camino, aunque al final la decisión la tome un voto mayoritario. Pero puede decir, bueno, yo quiero salvar mi voto porque no estoy de acuerdo por esto y por esto. Pero hacerse cómplice porque, bueno, yo voy a apoyar a esta persona porque está hablando de A y a mí como me cae muy mal A, o A me hizo esto, yo apoyo a fulanito, o yo apoyo a fulanita que está hablando de A. Sí, estoy de acuerdo, es verdad lo que él dice, o es verdad lo que ella dice. Ah, porque yo tengo raíz de amargura o resentimiento contra esa persona. Eso no es justo. De allí que cuando vemos nosotros al Rambán en su obra Mishneh Torah, Maimónides lleva estos versos al terreno de lo que es la integridad. O sea, para el Rambán es una advertencia contra aquel testigo que obra desde la maldad, por el mal. Define incluso si alguien es un erudito, si se une a un malvado para dar testimonio, invalida su propia santidad. O sea, la justicia no admite alianzas estratégicas con la mentira. Bueno, yo le voy a decir esto a fulano porque yo sé que le cae mal y se lo voy a decir a este y a este porque sé que tuvieron un problema con esta persona hace tiempo y yo voy a crear un grupo para confabular contra alguien. Eso está prohibido. Por eso es que el Rambán analiza el verso 1 y el verso 2 y nos expone todo esto para que lo tengamos presente. Y mucho más en juicios que involucran la vida. Imagínense que eso dependa la pena de muerte de una persona. O sea, no basta una mayoría simple para condenar. Se requiere que una mayoría de al menos del 70 a un 80% estén a favor de esa condena o de ese tipo de castigo. Porque estamos acabando con la vida de alguien. Ustedes no saben cuántos casos en países donde existe la pena de muerte han asesinado, porque eso es un asesinato, a una persona y luego se descubre que es inocente. ¿Quién le devuelve la vida a esa persona? Ustedes no han visto las estadísticas y los casos que existen de mujeres que inventaron una violación o cualquier cantidad de cosas simplemente por dañar a alguien que no quiso seguir un juego y de esta forma levantaron una calumnia para destruir a esa persona. ¿Y cuántas de estas calumnias e inventos no fueron verdad? Y simplemente está hablando una mujer que está dolida, que se siente lastimada, usada por otra persona, que en ningún momento planteó algo que esa otra en su mente sí se inventó o se creó. Entonces, cuando esta otra persona le pincha el globo que tiene en la cabeza y le muestra la realidad, no le gusta esa realidad. Quiere seguir su fantasía.
Y allí es donde empieza el problema, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde a la mujer siempre se le ve como inocente, como la víctima. Y no quiere decir que en muchos casos no sea así, claro que sí. Pero si usted va a un tribunal, vea cuántos hombres denuncian a mujeres por maltrato. No lo hacen. Puede ser por machismo y por otras cosas que no vienen al caso, pero evidentemente el hombre no va a denunciar, no porque mi esposa me maltrata. No lo van a hacer. No porque mi esposa esto, porque mi esposa me pega. No, yo vengo a denunciar a mi esposa que me golpea. Pero una mujer sí lo va a hacer. Y no solamente que lo va a hacer, sino que va a decir muchas cosas que le está agregando una situación que ya de por sí es muy fuerte, es delicada. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Rambán? Que nosotros debemos inclinarnos hacia la misericordia y que la persona se haga responsable, pero que de alguna manera podamos también restaurarlo. Una persona falla, que acepte la culpa, pero que propone también el que está señalando para restaurar a esa persona. Ok, vamos a llamar a esa persona, hizo un daño. La persona lo reconoce. Ahora, ¿de qué manera podemos restaurarlo? ¿O simplemente lo vamos a desechar por ese error? Si lo desechamos de esa manera, cuando tú hagas algo parecido o que esté al mismo nivel dentro de la ley, ¿te gustaría que de la misma forma también te desecharan a ti o actuaran de esa manera? No olvide, midá que negue midá. Como tú actúes, también van a actuar contra ti. Eso es algo que no podemos perder de vista. Miren que cuando vemos a Rashi, la lección clave de él es que aquel que oye un rumor es tan culpable como el que lo cuenta. Y Rambán enseña que el sistema debe estar diseñado para proteger al acusado frente al poder de la mayoría. Es curioso porque en el mundo, cuando vemos una situación difícil y se presenta un fiscal, él tiene que comprobar que el acusado es culpable. Por lo tanto, el que se presenta es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dentro de la religión, esa religión de la gracia, del amor, del perdón, que está en contra de la Torá, en contra de Moisés y de tantas cosas, y que mientras más me acerco a la ley me alejo de la gracia y el amor que predican en la práctica es una gran mentira. Es simplemente una falacia. Porque al momento de actuar lo hacen peor y causan un daño mayor. Porque no actúan de la forma justa, de la manera apropiada. ¿Dónde queda ese amor y esa gracia cuando actúan contra alguien de una manera despiadada, sin dar oportunidad ni siquiera que se defienda? Entonces, estos sabios y la Torá nos enseñan que la justicia no es un accidente, es un diseño celestial. Y los rabinos nos piden cuidar nuestros oídos de aquello que pudiéramos aceptar y asumir que es una verdad cuando no sabemos si es así. Y por eso es que el Rambán también nos pide que cuidemos nuestras estructuras, los sistemas, para que de esta forma se establezca la verdadera justicia que la gente dice seguir. Por ello, en la antigüedad, vemos nosotros como un rumor corría por la plaza del mercado. Imagínense que queremos hablar de alguien hace 30 años atrás, de 30 años hacia atrás, que alguien hizo algo, eso lo sabía el vecino, la familia y los más allegados. Y que todo el mundo sabía quién era el chismoso del sector y que al caer en los oídos de esa persona ya se iba a regar y todo el mundo lo iba a saber. Esa era como el radio ambulante
del sector. O como dicen en mi ciudad, el brollero. Pero hoy el chisme, el rumor, todo esto viaja a la velocidad de la fibra óptica. Ya no solamente lo sabe en un lugar, en una ciudad, en un país. Alguien que esté en China, que esté en Alaska, que esté donde sea, puede saber lo que a ti te está sucediendo. Y aunque no lo entienda, lo copian, lo pasan por un traductor y se va a enterar. Entonces, Rachi enseña la responsabilidad del receptor. O sea, el pecado no es solo de aquel que está creando el fake news, sino de aquel que al leerlo lo comparte. Por eso, cuando vemos nosotros lo que conocemos como Mishpatim, que son las leyes que rigen la relación del hombre con el hombre, establecen parámetros muy claros para evitar ese tipo de daño a alguien, porque después, ¿cómo recogemos las palabras? Por eso es que no se puede seguir a la multitud hacia el mal. La Torá nos otorga ese permiso, esa obligación de ser un voto discordante en una reunión cuando se va a destruir una persona, cuando se atenta contra alguien. Porque al ver que se está actuando con crueldad o injusticia, alguien debe levantarse y colocar un punto de diferencia y establecer esto no es correcto. O sea, la persona que está actuando y que dice que es cristocéntrica, que ama a Cristo, que la gracia y todo esto, la pregunta es ¿por qué no sigue los parámetros de Cristo? Porque ¿qué es lo que establece? Si tú tienes algo contra alguien, ve y díselo. ¿Esa persona lo hizo de esa forma? No. Esto nos muestra que hay que tener mucho cuidado. Ser parte de un pueblo no significa perder el juicio crítico. La justicia requiere que cada individuo actúe como un juez imparcial, no como un eco de la mayoría. Porque si la mayoría está actuando de forma cruel, sin impiedad, tú también lo estás haciendo. Por ello hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros apoyamos o respaldamos algo. Por eso, cuando vemos esta porción, no es algo para que quede en nuestro intelecto, sino para poder integrarlo y que se transforme también en un filtro, que tengamos la fuerza que tuvieron en su momento los profetas para sostener la verdad cuando era impopular o cuando era rechazada por la mayoría. O sea, la sabiduría no es para dejarnos cegar por el ruido del mundo, es para aplicarlo y abrirle los ojos a otras personas. La justicia no es un destino al que llegamos. La justicia es un camino que construimos con cada palabra, con cada decisión, con cada momento en que nos levantamos y decimos no estamos de acuerdo con esto. Con cada verdad que nos atrevemos a sostener aunque muchos estén en contra. Eso no podemos perdernos de vista. Así que estos versos nos dejan una gran lección de valentía espiritual. La verdad no es democrática. Aunque en el sistema legal la mayoría decide el veredicto, el individuo tiene la obligación sagrada de no corromper su testimonio para encajar con la mayoría y de esta manera ser aceptado. Todo esto es un llamado a la responsabilidad y ser radical con ello. Nos enseña que la justicia es imposible si el individuo no está dispuesto a ser una minoría pero verdadera, por encima de una mayoría falsaria. Frente a un rumor falso o una turba injusta, nosotros debemos ser la diferencia. Al final, todos estos preceptos nos dicen que para ser un pueblo santo, linaje escogido y todo esto que la gente a veces se jacta de decir, primero, deberíamos tener actitudes como pueblo santo, como real sacerdocio y como linaje escogido, como mucha gente lo toma en consideración o dicen ser parte de eso. Si somos capaces de resistirnos a ser el eco de la mentira y ser empujados por una multitud que desconocemos sus verdaderas intenciones, entonces sí pudiéramos ser realmente personas de bien, personas con integridad, con ética. La salud
de las relaciones dependen de cada uno de nosotros y que nos convirtamos en guardianes intransigentes de la verdad y los principios que aparecen en la Torá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom y bendiciones.